Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, pero qué placa más bonita lleva usted de I Love New York. Y esto, pues está el día como para llevar esa placa. No le quiero yo decir nada. Muy buenas noches. Buenas noches. Llevo además un calcetín de cada color por los derechos bien. LGTB, ¿no? ¿No es eso? ¿No es eso cómo hay que hacerlo? Yo, como nunca se me ha ocurrido hacer eso, alguna vez despistado, ¿Sí? me he podido poner un calcetín negro y otro negro, pero los dos negros, porque no atiné y eran diferente de distinto tonalidad, par. Entiendo, ¿verdad? Diferente tonalidad. Distinta textura, diría yo, más bien negros los dos, que son los que yo suelo llevar, pero es a lo más que he llegado yo, ¿eh? Zoran Kwame Mandani, nuevo alcalde de Nueva York, la que tenemos liada ahora mismo en Nueva York, don César, ¿eh? La que tenemos liada. No crea, si uno tiene que creer a los medios de comunicación, que ya es un acto de fe no pequeño, hay una euforia que no se puede usted imaginar. Fíjese cómo será la euforia que hay en Nueva York, que incluso las comunidades judías han saliendo diciendo que apoyan a Mandani y que lo han votado. Bueno, a Mandani, que es un tipo que ha puesto a Netanyahu, cual no digan dueñas, que apoya claramente a los palestinos, que es musulmán. Bueno, pues las comunidades judías que controlan el mercado inmobiliario en Nueva York, o sea, en Nueva York, tú vas a alquilar algo y si no está en manos de judíos, debe ser porque se han descuidado porque no les interesaba. O sea, el poder del mercado inmobiliario en Nueva York está totalmente en manos de judíos. Bueno, pues han dicho que Mandani les parece un tío estupendo, que lo han apoyado, que lo han votado. Los ultraortodoxos se entienden, porque claro, como esos consideran que el Estado de Israel es un Estado blasfemo, pues seguramente les ha parecido bien, pero es que hay muchos otros que no. Y empezaron diciendo que se iban a marchar aproximadamente 1 millón de neoyorquinos si ganaba Mandani, Bueno, el ministro para la diáspora de Israel ha hecho unas declaraciones a este respecto, indicando que todos los judíos van a tener que huir. Estaríamos ante un holocausto, una amenaza de holocausto, según el gobierno de Israel, que además dice que Mandani es un seguidor de Hamás. O sea, ya no nos quedamos en el apoyo al palestino, sino que además es un terrorista de Hamás. Los de Hamás están en todos los sitios. Y el otro día fui a comprar el pan y me encontré a dos en la cola del pan. María Corina dice que están viviendo también en Venezuela. Yo no sé. Los de Hamás es algo impresionante. Parece mentira lo poco que son los palestinos y lo que dan de sí. Claro que para el gobierno de Israel, todo manifestante universitario que rechace la política genocida del gobierno de Israel es un seguidor de Hamás también. Entonces, claro, al final los de Hamás van a ser muchos más de los que dicen que son, ¿no? Ahora, el ministro de la diáspora puede decir lo que quiera, que está en su derecho de decir lo que le parezca, pero desde el hijo de Soros, que por supuesto es judío como su padre, a Mandy Patinkin, que es un actor bastante conocido, era uno de los protagonistas de la serie esta de Homeland, era casi el cerebro pensante de la CIA y tal, que es un conocidísimo actor judío. Estos han apoyado, pero claramente a Mandani, y no son los únicos. O sea, la lista de donantes judíos de Mandani, vamos, usted y yo en 7 u 8 vidas no las reuniríamos jamás. Ayer hablábamos del proyecto para el nuevo siglo americano, el PANAC, y precisamente en relación con la muerte de Cheney, y Bill Kristol, hijo de Irving Kristol, padrino de Peter Thiel,
padrino de Peter Thiel, el hombre que mueve los hilos del vicepresidente de Estados Unidos. El que boss además, de Palantir. Exactamente, que es editor, Bill Kristol, del Weekly Standard, y que es uno de los fundadores del Project for the New American Century, anti-Trump, es judío y apoya a Mamdani. Claro. Entonces, claro, estamos aquí ante el teatro. Y luego va Trump y publica en su cuenta, siempre digo en su cuenta de Truth Social, porque él siempre publica ahí, pone un mensaje críptico, e indica, y así comienza todo. Mensaje publicado poco después de que, además, precisamente, con escasas horas de diferencia entre las elecciones y que los votantes de California también aprobaran una serie de nuevas fronteras para los distritos del Congreso, lo que representaría pues una victoria para los demócratas en esa batalla que tiene también dentro del Estado para la redistribución de los distritos, que es un proceso que también es importante para determinar qué partido va a controlar la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el año 2026 y con ello la posibilidad de que se pueda impulsar o se pueda frenar la agenda de Trump. Entonces, Trump, siendo consciente de que esto era un revés, él publica también, no estaba en las papeletas electorales y el cierre de gobierno fueron las dos razones, el no estar en las papeletas electorales él mismo, ¿no?, como figura, y el cierre del gobierno, que se está alargando muchísimo más de lo que algunos pensábamos, como explicábamos ayer, pues son las razones por las que los republicanos están perdiendo apoyos. Eso es lo que defendía un poco Trump. Pero yo a lo que voy aquí... Y bueno, me gustaría... Trump también dijo que el judío que votara a Mamdani era tonto. Sí. Y que Mamdani es comunista, también dijo. Sí, que Mamdani es comunista. Mamdani tiene de comunista lo que yo tengo de bonzo budista. O sea, Mamdani sobre todo se lleva muy bien con esa visión trotskista de secuestro del socialismo marxista de la que hemos hablado también en relación con los straussianos, y que lo que hacen es defender la plutocracia en su estado natural, defendiendo una de las dos trincheras, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, y si pueden las dos. Sí, claro, o sea, claro. Si pueden las dos, porque cuando tú ves cómo se ha repartido, vamos a ver, no nos engañemos, aquí sabes dónde está cada uno cuando ves los donantes. Claro. Que te permiten pagar unas campañas que son carísimas. Entonces, cuando tú ves los donantes de Mamdani, mira, no me vengas diciendo que este va a ir contra la oligarquía, va a hacer pagar impuestos a los ricos. No me hagas reír, por favor, porque no hay nada más que ver la lista de los donantes. Y efectivamente, vamos a ver, que luego a la hora de movilizar el voto, claro, sí es verdad que le han votado los hispanos, le han podido votar los gays, le han votado las bases juveniles del Partido Demócrata. Todo eso puede ser cierto. O sea, tú has movilizado X votos. Pero ahí quien ha puesto dinero han sido las oligarquías, y de manera muy destacada las oligarquías judías. O sea, no venga usted con cuentos de antisemitismo y todo lo demás, porque al final el negocio es el negocio. Claro que también es verdad, y muchos lo recordarán, que Hitler tuvo el apoyo de la banca Warburg, que era una banca judía que tenía una rama importantísima en Alemania y una rama importantísima en los Estados Unidos. Sí. O sea, que es que, claro, también hay que recordar la historia. Sí, indudable. Nosotros lo recordamos, ¿verdad?, en esos especiales que dedicamos a los orígenes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y ahí expusimos todo esto. Y al final lo que tenemos es, bueno, pues esto es un mecanismo de ingeniería social dirigido a crear condiciones necesarias para que desde ambos espectros políticos se vaya normalizando el enfrentamiento civil. Entonces tú vas generando una situación en la que tienes un enfrentamiento permanente. Entonces, desde la izquierda, ¿cómo nos han presentado a este tipo, a Mamdani? No, este es un candidato de nuestra cuerda, dicen. Claro, Trump ayudó a este proceso cuando dice, no, es que este es un comunista. Este es un musulmán chií de origen indio nacido en Uganda, que se ha convertido en alcalde de la Gran Manzana, que es la ciudad que es la meca, bueno, de lo que algunos denominan el capitalismo global, yo lo llamo otra cosa, y una de las urbes, como decía usted, con más judíos del planeta. Si a eso le sumamos que todas las características que tiene este hombre se suman a la pasión por la ideología woke, lo que implica una contradicción respecto a las bases de su religión que teóricamente profesa, porque esa es otra. Sí. Claro. Le permite el apoyo sin fisuras de esos colectivos, entre los cuales pues también destaca la población LGTB, en esa alianza contra natura que se está produciendo en muchos países, incluido también España, ¿verdad? Los progres van blanqueando a los musulmanes radicales, pero luego cuando hay que señalar con el dedo el origen del yihadismo con acento de Boston, entonces nadie quiere meter la mano ahí. Todo esto que parece una gran locura,
En realidad lo es. Y es dantesco porque se pretende que lo sea. Es una fusión. Mandami no se diferencia mucho del ámbito ideológico de la suma de Sumar, Podemos y Pedro Sánchez. No sé, es una especie de trotskismo de marca blanca disfrazado de ética socialista, ¿no? Bueno, al final, con el paso de las décadas, va a haber que dar la razón a Stalin cuando decía que Trotsky no era nada más que un instrumento del capital internacional, lo cual, dicho sea de paso, yo creo que tiene escasa discusión. A Trotsky también le pagaron el viaje, los señores de la banca. Hombre, Jacob Schiff, la banca judía de Nueva York. Claro. Exactamente. Sin embargo, la gente que está en la trinchera de la izquierda no es consciente de eso. Y es verdad que, claro, esa gente que está a la izquierda y que está harta del establishment y que además no comparte la visión idílica de las acciones que comete cada día el gobierno de Israel, claro, son un caladero de votos muy importantes. Y el problema aquí es el de siempre, que esto es una ilusión, es un espejismo, porque este hombre no va a romper con nada, como usted decía, va a seguir participando en el engranaje institucional, va a mantener un enfrentamiento permanente en la Casa Blanca, lo cual le viene también a Trump. Trump necesita sparrings delante. Trump necesita constantemente estar en el cuerpo a cuerpo. Es una parte indisoluble de su forma de hacer política. También de su forma de hacer negocios, pero ahora es presidente de Estados Unidos. Y esa tensión, esto es un poco también lo que decía Zapatero, ¿no? Nos gusta que haya tensión. Trump también necesita tensión. Y por parte demócrata necesitas también tensión para intentar forzar una situación en la cual pues, los republicanos pierdan esa mayoría en las cámaras. Y mientras el rebaño de un lado para otro, pastoreándose. De un lado para otro. Y luego hay un hecho que pasa un poco desapercibido, pero a mí me parece gravísimo, don César. Cuando sale Trump y dice, si gana este tipo, si gana Mandami, vamos a retirar los fondos públicos a Nueva York. Sí. Dice, Eso es intolerable. Esto es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Han pasado ya todas las líneas rojas. Ha hecho lo mismo que hizo en las elecciones argentinas, que diciendo, oye, si no votáis al partido de Milei, yo me llevo de aquí todos los dólares, ¿eh? Que ya está mal desde un punto de vista de política internacional, de relaciones internacionales, hacerlo con un país que no es el tuyo, pero es que dentro de tu país amenazar. Ustedes imagínense que sale... Pero esa es la política de Sánchez diciendo voy a acercar a Madrid. Claro, eso es lo que iba a decir. Sale Sánchez y dice, no, voy a acercar a Madrid, tienen que votar ustedes a los míos, porque si no voy a por ellos. Voy a por el Partido Popular de Madrid. Y si le damos la vuelta es lo mismo que hace también el Partido Popular en Valencia. Sí. Con lo cual, al final, esto es un escenario de película de terror absoluto. Bueno, película de terror como la California de Gavin Newsom, que ahora resulta que va a ser aquí la gran alternativa demócrata y que ya lo están presentando algunos después de este resultado electoral en Nueva York, no, como el gran aspirante del Partido Demócrata, un Gavin Newsom cuya gestión nefasta ha convertido al estado de la costa oeste en una película de terror, de Walking Dead. Sí, es así. Y mientras tanto se va creando ese ambiente guerra civilista que hemos denunciado aquí tantas veces y que llevamos analizando desde un punto de vista sociológico y que no hace presagiar nada bueno. Al final, cambiarlo todo para que todo siga siendo igual, ¿no? Como decía el gato pardo, el gato pardo, yo creo que ese es un poco el resumen. Lo que sí que y en este caso, además, con mucha inteligencia, porque claro, hay sectores de la población en Estados Unidos que están muy descontentos. Bien, con razón y sin ella. Es decir, en muchos casos gente a la que le provocan un descontento porque eso es un ingeniería banco social, electoral, ingeniería efectivamente, social. Sí. y gente que está descontenta y tiene toda la razón del mundo para estar descontenta. Porque están hasta los mismísimos, claro. Totalmente. Entonces, bueno, pues aquí lo que hacemos es que sacamos fuera toda esa frustración y la capitalizamos. Esto era como cuando Dick Cheney decía que él estaba de acuerdo con el Tea Party. Y entonces cuando le decían, pero ¿y usted cómo puede estar de acuerdo con el Tea Party? Y decía, bueno, pues muy sencillo, porque así el malestar de la gente se queda dentro del Partido Republicano. Claro. Peor sería que estuviera fuera. Claro. Así de claro. ¿Vox no fue un poco eso? Sí. ¿Y Ciudadanos? Sí. ¿Y Podemos? Sí. Ingeniería social, señores, ingeniería social, que luego alguno no se entera y todavía andan despistados. De todo esto hemos hablado en el Gran Reseteo, cesarvidal.tv, de Spanish Experiment, se llamó
aquel programa doble donde analizamos los orígenes de Podemos, también hablamos de Ciudadanos. En el tema de Vox todavía no nos hemos metido, pero en algún momento, lo haremos, habrá que entrar también. Aunque les duela mucho a nuestros seguidores. Nosotros realizamos un trabajo, no hemos venido a hacer amigos, hemos venido a contar el resultado de nuestras investigaciones y acercarnos lo más posible a la verdad. Lamentar, como decía, ese accidente que se ha producido por parte dentro de la compañía UPS, un avión de carga de la empresa UPS se ha estrellado y ha explotado en la tarde de ayer al intentar despegar del aeropuerto de Louisville, en Kentucky. El aeropuerto Mohamed Ali se llama, precisamente. Sí. Y bueno, pues las últimas cifras de fallecidos esperemos que no sigan aumentando. Son 7 muertos y 11 heridos. El accidente ha afectado tanto al personal a bordo como a trabajadores de empresas próximas al aeropuerto y ha obligado a suspender operaciones en la terminal y a la activación de una serie de mecanismos también, ¿no?, de seguridad alrededor de la zona. Y bueno, pues se ha podido ver. Hoy en día, con el tema de las redes sociales, supongo que la mayor parte de ustedes habrán visto algún tipo de imagen. Yo intento no verlas porque tampoco creo que me aporten mucho, todo lo contrario. Y bueno, pues lamentar este accidente en un día además en el que en Europa había aeropuertos paralizados, pero por otra razón muy distinta. En este caso, aeropuertos belgas, esto parece un chiste, pero no es, aeropuertos belgas paralizados por amenaza de drones rusos. Digo yo, don César, que los drones rusos salen de Rusia, ¿no? Y para llegar a Bélgica tienen que pasar por el espacio aéreo de varios países que no son Bélgica, ¿no? Sí, tienen que pasar por muchos sitios, pero si hay que pasar, se pasa. Y, por supuesto, nadie los derriba. Es algo de verdad, es algo dentro de nada. Nos vamos a encontrar referencias a cómo Rusia amenaza la Mancha. O sea, esto... Bueno, ya nos dijeron algunos propagandistas de la OTAN en la versión europea del Consejo de Relaciones Exteriores, el ECFR, escribiendo en algún periódico globalista como el diario El País, ya nos decían que si no parábamos los pies a Vladimir Putin, cualquier día íbamos a salir a la calle y nos iban a pegar con un ladrillo en la cabeza. Sí. A mí es que eso se me quedó absolutamente grabado. Al final lo que tenemos es, pues una serie de problemas que esto, pues se queda gente en tierra, hay gente con niños, gente con personas mayores, todo el mundo que se haya quedado tirado en un aeropuerto sabe lo que sucede. Es verdad que cada día más las paralizaciones de operaciones y los retrasos de vuelos por causa de drones cada día pues son más frecuentes, no porque sean los rusos precisamente, sino en muchos casos personas particulares que utilizan drones o empresas que utilizan drones para sus propios trabajos y generan problemas para las operaciones de despegue y aterrizaje. Y bueno, pues esto junto con el tema de los pájaros son las dos cuestiones principales que suelen provocar retrasos, ¿no? A veces hay golpes en el parabrisas del avión o incluso se meten en un motor y esto ha pasado de ser un elemento pues completamente fortuito a ya entrar dentro de la política de rearme de Bruselas, a entrar dentro del relato antirruso y decir que es que hay varios drones no identificados que han causado el caos aéreo en la noche del martes en Bélgica, donde los aeropuertos de Bruselas y de Lieja pues suspendieron temporalmente operaciones hasta en 2 ocasiones. Diga, ¿los drones eran rusos? Dicen, no, son drones no identificados. Bien, esto pasa todos los días en los aeropuertos españoles. Me consta. Me pasa todos los días. Y seguramente en los aeropuertos de otros países. ¿Se están utilizando este tipo de avistamientos de drones no identificados? Alguno ya pensará que son extraterrestres y todo, pero ¿se están utilizando para defender un relato que convenga a las autoridades europeas y que convengan a toda la política de rearme europeo? Yo creo que esto queda fuera de toda duda, ¿no? Y luego, además, en algunos casos, pues haciendo toda la operación Top Gun, es decir, la OTAN ha mandado 2 Eurofighter españoles ante una incursión militar rusa que nos dicen que ha durado 18 segundos. Los han lanzado, los han sacado en Scramble, que es una alerta para que los cazas despeguen e intercepten aeronaves rusas, y estamos todos los días viviendo en una película de Top Gun permanente. Hay que decir que el Ejército del Aire tiene en Lituania 8 aviones de combate Eurofighter, de la base de Morón, de la frontera de Sevilla. Los tenemos en Lituania. Y están apoyados por un avión de reabastecimiento A400M del ala 31 de Zaragoza. Y hay 200 militares allí. Alguno dirá, ¿y qué hacen allí los militares españoles? Pues intentar tocarle las narices a los rusos. Fundamentalmente es eso. Fundamentalmente. Sí, me parece que es una definición, si se quiere, popular y rústica, pero bastante cercana a la realidad. Básicamente es eso. A finales de julio,
Este destacamento llega allí a una base, que es la base de Šiauliai, que está al norte de Lituania, para participar en la denominada Misión de Policía Aérea del Báltico. Empiezan a operar en agosto. En teoría, en este mes de noviembre terminan. España está desde hace años aportando aviones de combate a Estonia, a Letonia y a Lituania. Es decir, luego cuando Sánchez se pone tan flamenco con Trump y dice, no, yo al final soy un país soberano, están mandando aviones a Estonia, Letonia y Lituania para ver si fuerzan algún tipo de enfrentamiento directo que nos lleve a una guerra abierta con Rusia. Noruega está en las mismas, ¿eh? Noruega está en las mismas. Noruega, por lo visto, las lecciones históricas no las aprende. O sea, no recuerda cómo en un momento determinado lo que pasó con Noruega es que Gran Bretaña la quiso invadir al inicio de la Segunda Guerra Mundial y provocó la invasión alemana, pero la invasión alemana se produjo porque los británicos iban a invadir Noruega y al final se pasaron toda la guerra ocupados. Los noruegos ahora mismo acaban de anunciar la puesta en marcha de una serie de medidas para el control de la frontera con Rusia, para evitar una invasión. Dice, oiga, ¿es que Rusia tiene alguna intención de invadir Noruega? Dice, no, lo hacemos por seguridad, porque teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en Ucrania, dice, bueno, ¿y qué van a hacer ustedes en la frontera? Es que ustedes no tenían ya un sistema de vigilancia de frontera. Y entonces sale la jefa de policía, que es la que va a implantar este nuevo sistema, diciendo que lo que quieren es aprovechar para modernizar esos mecanismos de frontera y establecer sistemas de sensores y detección de movimientos, dejando la puerta abierta al control biométrico. En eso estamos. Hemos pasado de no controlar ninguna frontera, ahora la vamos a controlar con tecnología para implantar nuestra tecnocracia con la ayuda ¿de qué? Pues de las empresas de Silicon Valley. Estupendo. Un proyecto en el cual están la policía, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Noruega. Luego el gobierno noruego alcanza un acuerdo con la compañía NH Industries para no ir a juicio por un lío que tienen por unos helicópteros que el gobierno noruego encargó a NH Industries. Hace 3 años, el gobierno noruego optó por rescindir este contrato de compra y van a comprar 14 por retrasos en las entregas y escasa disponibilidad de las mismas. Vamos, que no había. Alguno dirá, NH Industries, a mí esta no me suena. Claro, no le suenan porque es una empresa resultado de la integración o con capital de Airbus, de Leonardo y de Storfokker. Y dice, bueno, ¿y entregaron alguno de estos helicópteros? Dice, bueno, entregaron 8, pero las vamos a devolver. No nos interesa. Está muy bien eso. ¿Y los repuestos, las herramientas y todos los equipos? No, esto para vosotros, no lo queremos para nada. Al final llegan a un acuerdo, no van a juicio. ¿Sabe usted dónde va a sacar Noruega los helicópteros? De Lockheed Martin, de la empresa norteamericana. Anda, mira. Entonces rescindes el contrato y dices, no, le voy a encargar 9 helicópteros a Sikorsky Aircraft Corporation, que tampoco le sonará a usted ni un pimiento, que es parte de Lockheed Martin. Claro. ¿Qué pasa? Que hay otros países que también... Es ejemplar, ¿eh? O sea, sí. La verdad es que... Esto es la soberanía europea, la soberanía. Esto es la soberanía europea, lo piensas y es que te conmueves, ¿eh? O sea, qué buenos son los padres de la OTAN, qué buenos son que nos llevan de excursión. O sea, ¿qué digo yo? Es que los helicópteros estos de NH Industries es que son una basura. Hablando en plata, es que no sirven. Bueno, Bélgica también los devuelve. También los quiere devolver. ¿Es que no sirven? Bueno, pues si no sirven, malo, porque estamos demostrando la falta absoluta de capacidad de 3 empresas punteras para poder desarrollar un proyecto. No quiero hablarle ya del proyecto de caza europeo. Ayer estuve hablando con una persona que trabaja en el centro de la bestia del complejo militar industrial español y me decía, ¿te quedas corto? Además es oyente nuestro, me decía, ¿te quedas corto cuando hablas de Indra, compañía, de General Dynamics y del caza europeo? Vale, yo entiendo que puede haber un problema. Oigan, pues miren, nuestra industria no es capaz. Que luego, cuando uno va al papel, se da cuenta de que sí es capaz. Lo que pasa es que hay algunos 4 o 5 que se lo están llevando crudo y que realmente pues, son un obstáculo. Lockheed Martin se aprovecha de esto. ¿Esto forma parte del acuerdo arancelario que firmó o al que llegó Ursula von der Leyen con Donald Trump? Pues no lo sabemos, pero puede. Luego, al mismo tiempo, como decía, hay juegos de guerra en el Báltico prácticamente constantes. Antes he hablado de Lituania. Bueno, ahora vamos a hablar de Letonia.
La OTAN ha empezado la fase activa de ejercicios militares que se llaman Resolute Warrior. Menos de un mes después de que finalizara otro simulacro de la OTAN en Letonia, Nameis 2025, estuvieron 12.000 militares de la alianza. Hay otras maniobras que duran hasta el día 10 de noviembre. Dicen, para fortalecer la defensa regional y disuadir una agresión. Hombre, como medio de disuasión es todo lo contrario, ¿no? Esto es como si yo, no sé, esta noche a las 5 de la mañana salgo de la cama, empiezo a porrear la puerta del vecino y cuando sale el vecino le digo, oye, no me toques las narices que te parto la cara, ¿eh? El vecino se puede ir a su casa. Cuando ya haya ido yo 4 o 5 noches a tocarle la puerta, la cara me la va a partir él. Sí, claro. Sí. Que es básicamente lo que lleva pasando en los últimos años con la OTAN y su política de expansión hacia el este. Básicamente es eso. Entonces, de momento no pasa nada, pero puede pasar. Y si vamos un poco más al norte, en el Ártico, que siempre lo suelo mencionar, llegará un momento en el que la OTAN diga, oigan, queremos sacar a Rusia del Ártico. Bueno, pues ya lo han dicho hoy. El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, dice, el Ártico es la nueva frontera de la OTAN, es una región en la que están pasando muchas cosas y rechazamos la militarización rusa en el Ártico, rechazamos la puesta en marcha de nuevas infraestructuras energéticas, rechazamos la creciente presencia de China como aliada de Moscú y esto es una nueva frontera entre ambos bloques. Vamos a ver. Entre el 15 y el 20% del Producto Interior Bruto ruso viene de la zona ártica, donde tiene una cuarta parte de su territorio. Es decir, ¿pero qué quieren? ¿Coger un serrucho, cerrarlo y quitar a Rusia de allí? Aquí tenemos una disputa. Evidentemente tenemos Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Estados Unidos y evidentemente Rusia. Y el derecho internacional está rigiendo el uso de ese territorio. La duda que tengo yo es durante cuánto tiempo. Porque todas las infraestructuras que ha construido Rusia, como la ruta del Mar del Norte en colaboración con China, son estructuras que ha hecho en su propio territorio y en sus propias aguas. O sea, ¿cuál es el problema? Es verdad que cada uno de ellos quiere una jurisdicción distinta y que hay una pelea constante por el territorio, es verdad. Estamos hablando de varios estados costeros. Pero ¿quién es el que tiene más extensión de costa en la región? Rusia con mucha diferencia. Y si tienen más costa, pues también tienen más aguas en las cuales pues, puedes acceder a recursos naturales como el gas y el petróleo. ¿Qué quiere la OTAN ahora? Que Rusia no saque ese gas y ese petróleo. Primero nos decían que no había. ¿Recuerda usted, don César? Nos decían que no había allí nada. Sí. Me acuerdo. Dice, no, si allí no hay nada, no. Ahora que se descubre, pues sí hay. Pues no pueden sacarlo los rusos, porque eso es de todos. Están militarizando. Pues vamos a ver, evidentemente, si tú tienes una infraestructura energética, tú tienes que tener un apoyo militar. ¿Para que se lo digan a Estados Unidos? Que todos los países en los que ha actuado, lo primero que ha hecho ha sido asegurar las instalaciones petrolíferas, las instalaciones gasistas. Aquí el problema es el que llevamos señalando desde hace meses. La ruta del Mar del Norte lo cambia todo. Y esta ruta marítima, que se abre por el deshielo, pero sobre todo por la mayor capacidad que tienen los buques rompehielos para poder realizar ese trabajo que complemente, ¿no?, la labor de los buques comerciales, pues ofrece una alternativa muchísimo más corta al Canal de Suez y es utilizada principalmente para exportaciones de Rusia a Asia, pero podría ser empleada para exportaciones de Asia a Europa. Y eso es lo que no quiere la OTAN. Y eso que buena parte de esos viajes se han hecho con destino con puertos en Reino Unido. ¿Va a haber disputas? Evidentemente, pero ya estos empiezan a enseñar la patita. Dicen, no es que hay submarinos rusos, es que hay aeronaves y bombarderos rusos. Pues claro. Y canadienses, y daneses, y finlandeses, e islandeses también, y noruegos, y suecos, y estadounidenses. Pero los rusos no pueden estar, ¿no? Es tremendo. También noticia hoy, la corrupción en la Unión Europea. Alguno dirá, no es noticia. Bueno, lo que es noticia es que finalmente han empapelado, han imputado al que fue comisario europeo de justicia. También un ejemplo a seguir, Didier Reynders, acusado de blanqueo de dinero. Este fue imputado en octubre, según varios medios belgas. Nos hemos tenido que enterar por la prensa directamente. Aquí dijimos que seguramente le imputarían por blanqueo de capitales. Este es famoso en España porque este fue el que facilitó la negociación
entre el Partido Popular y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, para el reparto, básicamente, del órgano de gobierno de los jueces, que hace ya mucho tiempo que enterró la separación de poderes en España, y este era el comisario de Justicia que avaló todo ese proceso. Ha estado de comisario de Justicia 5 años. Ha estado 5 años durante los cuales, según pues las investigaciones policiales y ya las pesquisas que están ya en sede judicial, pues resulta que estaba blanqueando pasta utilizando la Lotería Nacional Belga, que esto también es muy bonito. Ah, muy bien. Tú compras boletos de lotería, tickets de lotería, billetes de lotería, y con ello blanquear dinero. Esto es una de las formas de blanquear más tradicionales. Supongo que no habrá mucha gente a la que le haya tocado la lotería de nuestros oyentes, pero normalmente cuando en estos casos te toca la lotería, pues recibes determinadas ofertas, incluso a veces, en la mayoría de las ocasiones, a través de entidades financieras, que son al final las que saben si te ha tocado o no te ha tocado, para comprarte el billete y así poder blanquear dinero. Y dice, oiga, pero es que, ¿qué pasa? ¿Que ha tenido un desliz y que le pillaron? No, no es la primera vez que sobre este político belga hay sospecha de corrupción, porque en 2019, justo antes de que le nombraran comisario de justicia, un antiguo espía, un agente de inteligencia belga, le acusó de haber cobrado sobornos por la construcción de una embajada en Kinshasa, y también por haber cobrado maletines por participar en la venta de armas a determinadas facciones libias. Dice, oiga, ¿y este hombre cómo pudo convertirse en comisario europeo de justicia? Pues por eso. Claro, por eso se convirtió en comisario europeo de justicia. Efectivamente. Claro. Es tremendo. En cualquiera de ellos que pongas un poco el foco, y luego este hombre no era una revista, este había sido ministro de Finanzas belga prácticamente durante una década, hasta el 2011, fue ministro de Exteriores también, durante otros 5 años. Bueno, empezó en la Sociedad Belga de Ferrocarriles, en el equivalente a Renfe, cuando solo tenía 28 años. Miren la carrera del amigo, pues imputado. Veremos si le condenan, veremos si el proceso judicial sigue adelante, o si sucede como en el Qatar Gate, que todavía esto está ahí empantanado. Nadie le quiere meter mano al Qatar Gate, nadie le quiere meter mano al Morocco Gate. ¿Recuerda usted que envenenaron a 3 policías que estaban investigando aquella historia? Sí. No hemos sabido nada más. No hemos sabido nada más. No. ¿Usted cree que ya habrán dejado de pagar los sobresueldos, esos sobres en el Parlamento Europeo, después de que se descubrió el escándalo Qatar Gate derivado en Morocco Gate, aunque nadie quiera hablar del Morocco Gate? Tengo serias dudas. Pues yo creo que la política de Marruecos desde hace décadas se mueve a golpe de soborno, o sea que tengo serias dudas. Así es. Y ahora Qatar, que es amigo, pues muchísimo más, ¿no? Muchísimo mejor, ¿no? Hablando también de dinero, maletines, del ámbito militar, decíamos hace unos días que hay una pelea importante dentro de Indra y también hay división de opiniones dentro del gobierno para ver qué se hace finalmente, sobre todo por los problemas que hay dentro de la empresa, problemas graves a la hora de responder a sus obligaciones corporativas, entrega de pedidos con ese vehículo 8x8 Dragon como principal estrella, como principal fiasco. Y dijimos que los escribanos, los que había colocado ahí Pedro Sánchez de la mano de Manuel de la Rocha, pues para de alguna manera tomar ese control y tener Indra pues atada y bien atada, que diría el otro, con esa división tecnológica que también es la que participa en todo ese polémico siempre recuento electoral. Pues dijimos que Escribano estaba empezando a caer un poco en desgracia, y entonces han aprovechado los señores del PNV para decir, oye, que nosotros estamos aquí para lo que haga falta. Es decir, nosotros estamos aquí para lo que haga falta, y ya que nosotros estamos también en el accionariado de Indra, hay una empresa que se llama SAPA, que está dirigida por los hermanos Joaquín e Ivonne Aperribay, que es un poco la cuota del PNV en el lugar, pues han ido a la Moncloa a hablar con Pedro Sánchez y le han dicho, oye, mira, que nosotros estamos aquí para lo que haga falta, que nosotros con Margarita nos llevamos estupendamente, que es verdad que los escribanos pues son un poco a su manera, que nosotros sí que tenemos capacidad industrial para poder hacer frente a los pedidos y que realmente, bueno, pues el PNV puede ser una muleta. Justo cuando parece que Puigdemont va a retirar el apoyo, insisto, parece, porque luego en realidad es todo más un paripé que otra cosa, aparecen los señores del PNV siempre atentos con la chapela, ¿verdad, don César? En esto sí son buenos los del PNV, ¿no?
en ofrecer su hombro cuando hace falta, ¿verdad? Es que, claro, ofrecen su hombro y al final se acaban llevando no un brazo, sino los dos y las dos piernas también. Entonces, ese concepto también es importante dentro de Indra. Indra es una empresa que el gobierno sigue soñando, soñó más antes, pero sigue soñando con fusionar con Telefónica. Y Telefónica es noticia, don César, porque se ha pegado un batacazo en bolsa tremendo. Ayer cayó un 13%, hoy continuaban las caídas, batacazo histórico. Y lo que está sucediendo en Telefónica, pues es consecuencia directa de esa injerencia política en una empresa que es verdad que siempre ha estado manoseada por los burócratas de todo color y pelaje. ¿Se acuerda usted de la época de César Alierta? La época de César Alierta, que era la época más pepera, ¿no? Podríamos decir en este caso, pero que luego cambió a socialista sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues esta empresa Telefónica en los últimos tiempos ha iniciado una deriva especialmente grave de la mano del gobierno de un Sánchez, que en realidad pues no es quien está tomando las decisiones en lo que a empresas con participación de capital público se refiere. Él hace que parezca que sí, se pone en el foco para que permanezca fuera del mismo Salvador Illa. Un Salvador Illa que ya empezamos a ver que igual en la trama Coldo sí que tenía alguna responsabilidad, don César. Un Salvador Illa que, como ministro de Sanidad durante la pandemia, líder del Partido Socialista de Cataluña ahora, y que vuelve a estar en las portadas de los diarios por sus conexiones con la trama corrupta del PSOE, en una serie de contratos que fueron adjudicados durante la pandemia y que tienen todos los visos de ser irregulares. Bueno, es que lo de Illa es muy serio, porque en estos momentos la UCO, el Supremo, van apuntando al actual ministro que antes fue presidente de Canarias y efectivamente da la sensación de que este estuvo muy implicado y repartió millones generosamente aprovechándose de la historia Ángel del coronavirus. Víctor Torres. Exactamente. Víctor Torres. Pero quien verdaderamente ahí fue el auténtico dispensador de todas las gracias fue Illa. Y esto no lo van a poder ocultar durante mucho tiempo. Es más, a mí me da la sensación de que Torres es casi una cortina de humo para que no se vea todo lo que hizo Illa. Y el problema es que tienen miedo de que Torres se les pueda revolver. Ese es el principal problema que hay ahora mismo, porque, bueno, los mensajes que se acaban de hacer públicos en el último informe de la UCO muestran como el que sigue siendo en estos momentos ministro, Ángel Víctor Torres, media para que el Servicio Canario de Salud aceptara pagar un precio de mascarillas quirúrgicas, un lote defectuoso. Estamos hablando de casi 840.000 mascarillas, las famosas FFP2, que eran las que nos decían que eran las buenas. Entonces el propio Torres, que entonces era presidente de Canarias, envía a Coldo el informe favorable del Servicio Canario de Salud, lo manda a él. Esto es irregular a todas luces, el 3 de noviembre del año 2020, y entonces es cuando le dice aquello de solucionado por ambas partes, abre el vino. Abre el vino. Sí. Cuando Salvador Illa deja de ser ministro de Sanidad y se va, vuelve al Partido Socialista de Cataluña a ser el verdadero líder del Partido Socialista de Cataluña y a ir colocando a sus peones en las diferentes empresas públicas, nosotros aquí estuvimos diciendo, Salvador Illa se ha quitado del foco, pero el ministro de Sanidad era él. Y aunque nos digan que al final hay muchas operaciones, porque es verdad que las aprueban otras administraciones, sí, pero el ministro cierto. de Sanidad era él. Sí. Y hasta ahora es el único al que se le ha librado de absolutamente todo. Y ahora aparece. Y ahora aparece en esa trama corrupta. Y aparecen una serie de contratos que fueron adjudicados durante la pandemia y que tienen todos los visos de ser irregulares. Vamos a ver lo que dice la justicia, pero que tienen todos los visos de ser irregulares. Contratos que pudieron servir, y esta yo creo que es la gran historia aquí, no solo para repartir dinero público a empresarios amigos, sino también para financiar ilegalmente al partido. Pero no solo al Central, también al Partido Socialista de Cataluña. Marc Murtra, el presidente de Telefónica, es un paladín de Illa. He recuperado yo un artículo precisamente del año 2020, el diario La Vanguardia, en el que vamos, es una felación literaria, mezclado con un ejercicio de onanismo literario también. Es un paladín directo. Un paladín directo que primero lo ponen en la presidencia de Indra. Bueno, primero alrededor del Imperio Caixa, que es ahí donde se forjan, ¿verdad?, los empresarios del seni catalán. Lo colocan en la presidencia de Indra, dando un golpe de Estado.
Abrir Martorell fuera. Sí. Aún le faltó poner una bomba. Después le eligen para dar otro golpe de Estado. En este caso, en la empresa de telecomunicaciones Telefónica, apartando al presidente Álvarez Pallete. Que yo he estado personalmente con él, porque hemos coincidido en algunas entregas de premios, no porque me lo fueran a dar a mí, sino porque en estas mesas que a veces pues, juntan a periodistas con empresarios o con directivos, y Pallete es un hombre relativamente afable y en la relación personal no es el clásico perfil del tiburón financiero. Y yo hablando con él, precisamente cuando había llegado a Telefónica, él mismo me lo dijo, ¿no? Yo siendo periodista y el directivo empresarial, me dice, voy a intentar reducir un poco el peso político en la empresa, a unas sabiendas de que esto a medio plazo me puede costar el puesto. Gente del entorno de Pallete, cada cierto tiempo, cada vez que había un movimiento gubernamental en torno a Telefónica, se ponían en contacto conmigo y entiendo que con otros periodistas también para ver por dónde respiraban, para ver por dónde les atacaban, porque ellos, algunos de los hilos directos con el poder político los habían cortado, digo algunos. Porque luego tenían el Consejo de Administración lleno de hienas. Hienas que en buena medida, pues en su momento puso César Alierta y luego pusieron los sucesivos gobiernos. No solo el del PSOE, es decir, Soraya Sáenz de Santa María en Telefónica iba como pedra por su casa. Entonces este hombre intenta cortar algo de lazo con el poder político, bueno, al final le destituyen gracias a esa operación, que yo seguiré diciendo que es ilegítima y es una operación que seguramente también sea ilegal, que es coger 2.500 millones de euros de los contribuyentes para comprar acciones de Telefónica. Y entonces ponen al hombre de ella en la empresa que Sánchez pretende usar para maquillar parte del gasto en defensa con el que se ha comprometido en el marco de la OTAN. Ese es el objetivo de Telefónica ahora mismo. Haciendo pasar desembolsos en infraestructuras tecnológicas como si fueran partidas militares. Por eso se planteó la fusión con Indra, para que no cantara tanto el proceso. Dice, no, nosotros creamos un campeón tecnológico y así recibimos todos los fondos europeos y además podemos darle directamente dinero del presupuesto público sin ningún tipo de cortapisa, porque es para cumplir con el requisito OTAN. Y mientras tanto, ¿qué ha hecho Murtra en unos pocos meses? Hundir la empresa. Hundirla. De la mano de un consejero delegado que se llama Emilio Gallo, que es un hombre de la cuerda de Zapatero. Es decir, ahora mismo los dos principales directivos de Telefónica son un tipo de Salvador Illa y otro de Zapatero. Sí, es que se dice pronto. Dice, diga, pero ¿alguien se extraña de que las acciones caigan? Las acciones caen fundamentalmente porque lo que ha dicho Murtra es, oye, estamos tan mal que a lo mejor tenemos que dejar de dar dividendo, y si no das dividendo, ¿quién se va a quedar en Telefónica con este panorama? Luego aparece Carlos Ocaña, otro hombre del PSOE, vicepresidente de la empresa, que es el que representa el Palacio de la Moncloa en el grupo. Presentas unas cuentas trimestrales que han sido un desastre, a pesar de estar maquilladas por la venta de filiales en Hispanoamérica, con unas pérdidas de más de 1.000 millones de euros, en un entorno en el que la empresa tendría que estar ganando pasta. Y si está subiendo todo como la espuma, señores, si estamos montados en la montaña de liquidez, si entre la emergencia climática, la emergencia rusa, la guerra arancelaria, está todos los bancos centrales metiendo liquidez en el sistema como si no hubiera un mañana, si están los fondos de inversión forrándose, si todos los especuladores están haciéndose de oro. Es verdad que el sector de telecomunicaciones europeo no pasa por su mejor momento, es verdad que surgen muchos mensajes en torno a la necesidad de ir creando mayores empresas, un poco lo que está pasando con la banca, ¿no? Dentro de ese proceso de globalismo europeo también se dan cuenta de que no pueden competir y que los márgenes son estrechos y que, por lo tanto, al final van a tener que ir a un proceso de concentración que reduzca la competencia y, por lo tanto, que suba los precios y que rebaje la calidad de los servicios, como ha pasado de toda la vida. Esto es cierto, pero, oiga, la firma española de bandera en el sector no puede tener números rojos en este entorno. Y mucho menos después de haber metido 2.500 millones de euros de Hacienda gubernamental diciendo que era una gran inversión, decía María Jesús Montero. Y ahora el problema es que las agencias de calificación le pueden bajar el rating al grupo. ¿Y esto qué hace? Aumentar su coste financiero. Y la deuda es elefantiásica de Telefónica. Voy a mirar el último dato porque quiero darlo exactamente el dato que es. Miren, la deuda financiera neta de Telefónica es de 37.000 millones de euros. Es que no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? 37.000 millones Porque de euros. Esto demuestra que las empresas públicas, cuando se privatizan, funcionan mucho mejor.
No cabe la menor duda. O sea, vamos, por si alguien lo duda y le quiere enmendar la plana, por ejemplo, a Milei, pongo por caso, o a Felipe González o a José María Aznar, esto demuestra que siempre, de manera irrefutable e indiscutible, cuando tú privatizas una empresa pública, va muchísimo mejor. Como dicen aquí en Estados Unidos, my ass. Es que en este caso, es que además es un proceso de ida y vuelta, porque entras en el capital, luego sales, se la das a un amiguete. Recordemos que al final Telefónica Villalonga, el compañero de pupitre de Aznar, que si nos vamos para atrás, nos vamos hasta ese punto. Luego, no, voy a dar criterio de mercado, y entonces amiguetes tuyos pegan el pelotazo y entran en la empresa. Luego coges dinero de Hacienda y entras tú otra vez en el capital porque dices que es un sector estratégico. Y al final lo que tienes es un contexto, bueno, básicamente, a pesar de que tú ajustes el dividendo, la retribución al accionista, la deuda neta va a estar aproximadamente en 2,5 veces el beneficio neto operativo en el año 2028. O sea, la deuda neta más que duplica tu beneficio operativo de aquí a 2028. Entonces, ni la deuda va a bajar, ni vas a tener rentabilidad, por mucho que rebajes ese dividendo. Y si rebajas dividendo, ¿qué haces? Pues que se desplome la acción porque el inversor huye. Y al final, ¿qué hacemos? Pues perder todos porque ese es dinero que han metido ahí Hacienda. Y esto es lo que explica ese hundimiento en bolsa. El tema que, bueno, pues en España se está hablando bastante de él, junto con también el tema de las pensiones y de la paga esta de las pensiones en Navidad. Hemos visto titulares a este respecto. Todavía hay algunos que les cuesta entender cómo funciona esto. El titular que hemos visto en muchos medios es que el gobierno confirma que va a dar un préstamo de 10.000 millones de euros a la Seguridad Social para que abone la paga extra de las pensiones de Navidad. En Navidad hay una paga extraordinaria de esas pensiones. Dice la gente, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que estamos como cuando Aznar llegó al poder después de Felipe González, que dijo que la caja de las pensiones estaba vacía. ¿Es que no somos capaces o el sistema no es capaz de pagar la paga extra? No, señores, es mucho peor. Todas las pensiones desde octubre, es decir, las de noviembre y de diciembre, todas se pagan a costa de deuda pública. No solo la extra de Navidad. Las cotizaciones solo cubren los gastos del sistema desembolsados entre el 1 de enero y el 3 de octubre. Es decir, todo el mes de octubre, todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre hay que pagarlo emitiendo deuda pública. Dice, oiga, pero ¿y la hucha de las pensiones? Que no hay hucha. Que la hucha es que un señor va al banco, pide un crédito y una parte de ese crédito lo mete en una hucha y se lo enseña a todo el mundo. Y dice, mira lo que he ahorrado. Esa es la hucha de las pensiones. Diga, pero si se está usted endeudando. Dice, ya bueno, pero aparto aquí un poco para que parezca que estoy ahorrando. Bueno, yo recuerdo porque esto además me lo contó personalmente Aznar, que Aznar insistía en que cuando él había llegado al poder, una de las primeras medidas que tuvo que tomar fue pedir un préstamo a las cajas de ahorros para poder dar la paga de Navidad a los pensionistas. Que es exactamente lo que lleva pasando desde entonces todos los años. Claro. Y vamos a ver, cuando esto te lo contaba Aznar a finales del siglo pasado, es que parece mentira, pero el tiempo corre. Entonces, cuando esto te lo contaba Aznar a finales del siglo pasado, pues tú pensabas, bueno, pero parece que esto se va a corregir, este era un problema del socialista Felipe González, en fin, esto no va a volver a suceder en el futuro. Bueno, han pasado Aznar, ha pasado Zapatero, ha pasado Rajoy, está Pedro Sánchez, que yo no veo que vaya a pasar por lo menos a corto plazo, y la situación ha ido a peor. Porque no hay ninguna solución, porque no se ha planteado ninguna solución. Claro, no se ha planteado ninguna solución. Cada vez hay más carga en el sistema y cada vez también se cobra más a trabajadores y empresarios vía cotizaciones sociales. Porque claro, esto siempre da lugar a un discurso que dice, bueno, pues si no llega, habrá que poner más. Habrá que pagar más, habrá que pagar más cotizaciones sociales. He estado mirando, don César, las cotizaciones sociales, es decir, el impuesto al empleo, en los últimos 7 años ha subido un 50%. Sí. Un 50%. Dice, oiga, es que había más empresas. No, el número de empresas se ha mantenido prácticamente estancado e incluso ha registrado una caída. En el último año ha caído, afectando sobre todo además a las pymes, que están sufriendo en mayor medida el impacto de políticas gubernamentales que con la excusa de proteger a los trabajadores con menores salarios, al final se terminan ayudando a las grandes compañías, a las telefónicas, a las Iberdrolas, a las Repsols, que poco a poco ven cómo también se va destruyendo competencia. Y también se permite a la aristocracia sindical y a la patronal seguir viviendo a costa del sudor del de enfrente. Porque ese es el sistema en general. Entonces dice, oiga, entonces,
no dan las cotizaciones sociales. Muy bien. Dice, ¿y cuánto dinero tiene que dar la seguridad, el Ministerio de Seguridad Social? Antaño Ministerio de Trabajo, porque antes la Seguridad Social era una Secretaría de Estado, el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, si en algún momento dado digo Ministerio de Trabajo, discúlpenme, porque al final son carteras separadas. Esto es como lo de Economía y Hacienda también en su momento. Bueno, pues el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, al año está presupuestado que dé cerca de 40.000 millones de euros para cubrir ese agujero. Es decir, habría un déficit de 40.000 millones de euros, déficit ya previsto pues en función del envejecimiento de población, de que más o menos sabes cuánto te vas a tener que gastar. Esta es una de las partidas que con más exactitud sabes cuánto te vas a tener que gastar, ¿no? Pues si te puede morir alguien que esté cobrando o no, pero bueno, básicamente, cifras gordas es así. Problema, no hay presupuestos. No tenemos presupuestos, los tenemos prorrogados. Entonces, esa cantidad es la que venimos prorrogando ya desde hace unos años. Pero bueno, aún así, estos 40.000 millones de euros que da el Estado, vamos a decirlo así, para cubrir el déficit de otra agencia del Estado, que sería la Seguridad Social, se acaba en octubre. Y se ha acabado ya todo el dinero. Y a partir de ahora, ¿qué hay que hacer? Endeudarse más. Entonces, por eso nos dicen aquello de que en realidad está pidiendo un préstamo al Ministerio de Seguridad Social, la Seguridad Social está pidiendo un préstamo. No, esto es papelitos, esto es, se va al mercado y uno se endeuda. Aznar lo hizo pidiendo a las cajas de ahorros. Ahora el Tesoro sale y vende bonos del Tesoro, letras, bonos. Entonces, si tú tienes unas cotizaciones a la Seguridad Social que están creciendo anualmente un 7% y no te están dando para poder hacer frente al agujero de la Seguridad Social, tienes que reformar la Seguridad Social. Y aquí ya, pues claro, esto es lo que hemos hablado tantas veces. Tienes que buscar recortar de otros sitios, tienes que hacer que desaparezca ese espejismo, esa alquimia financiera de la Seguridad Social, intégralo en los presupuestos y haz un plan a largo plazo de financiación de esa deuda. La deuda del sistema supera los 126.000 millones de euros. Y todo lo que se endeude el Estado de aquí a fin de año se suma a esos 126.000 millones de euros. Y si esto no para, pues dentro de 10, 15, 20 años, pues en lugar de 126.000 millones de euros tendremos 200.000 millones de euros, 250.000 millones de euros. ¿España podría reducir el gasto público, ir solucionando este problema? Sí, pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es, hay que entrar a fondo, aquí habría que hacer una gran auditoría, pero muchísimo mayor a la que hizo en su momento el profesor Barea con el gobierno de Aznar, y aquí habría que priorizar, y habría que empezarle a decirle la verdad a la gente. Decirle, señores, como decía Milei, ¿no? No tenemos plata. Sí. No tenemos plata, no la tenemos. Y ese ejercicio de, pues no sé, autocrítica, no lo va a hacer ningún partido político. Porque el que haga eso no vuelve a ganar unas elecciones en su vida. Y ese es el gran peligro. Por eso nadie le pone el cascabel al gato. Pero como hemos dicho ya en muchas ocasiones, algunos llevamos 20, 30 años hablando de esto, ¿eh? Y luego el sistema, ¿no? Muchos dicen, no, es que esto es porque no tenemos una adecuada educación financiera y mucha gente no está invirtiendo en planes de pensiones. Vamos a ver, los planes de pensiones son un robo. Son un robo doble. Primero, por las comisiones que te están aplicando para conseguir unas rentabilidades exiguas que incluso en algunos casos son negativas. Y por otro lado, luego por el hachazo fiscal. Fíjense lo que está pasando en Reino Unido. En Reino Unido, ahora el gobierno británico, que sí que va a presentar presupuestos, todo el mundo da por hecho de que va a elevar el castigo fiscal a todos los que retiren dinero de los fondos de pensiones. ¿Qué ha hecho todo el mundo? Pues tirarse como locos a retirar el dinero de los fondos de pensiones, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema, claro. Naturalmente. Como era de esperar, claro. Si es que no puede ser otra cosa. Bueno. Dice que el gobierno que tiene que tomar decisiones difíciles para reforzar las finanzas públicas. Y las decisiones difíciles es quitarle el dinero a los pensionistas. Es que, claro, luego dicen, no, seguridad jurídica, no, es que las pensiones son un contrato a largo plazo, pero ¿cómo voy a meter yo dinero en un plan de pensiones ahora? Y fíjese que yo ya tengo 50 años. ¿Cómo voy a meter? Yo no tengo plan de pensiones, lo digo claramente. ¿Cómo voy a meter dinero en un plan de pensiones? Dentro de 15 años me sale el gobernante de turno y dice, necesito tomar decisiones difíciles. Bueno, yo le voy a decir otra cosa. Yo empecé con un plan de pensiones hará más de 30 años.
Más de 30 años. Lo empecé con el Banco de Bilbao, que yo creo que en aquel entonces era todavía Banco Bilbao Vizcaya. Por razones casi familiares, ¿no? No, por razones familiares, sin casi. Entonces no sé si era todavía Banco de Bilbao solo o Banco Bilbao Vizcaya. Y al cabo de unos años me di cuenta de que perdía dinero. Y fui a ver al director de la sucursal, que como era conocido de mi padre, no me mintió. Tengo que decir que luego por esa sucursal pasaron otros directores que sí que intentaron mentirme descaradamente, e incluso el último es un grosero y un patán digno de estar acarreando estiércol en algún sitio, no de dirigir una sucursal bancaria. Pero no voy a decir su nombre por consideración a su familia, pero desde luego es uno de los necios más grandes que yo he visto sentado en una mesa de despacho. Bien, yo fui a ver a aquel hombre que todavía era honrado, le quedaba además poco para jubilarse y supongo que querría jubilarse sin problemas de conciencia, y me dijo, no sigas poniendo dinero, porque el dinero que estás poniendo es que lo pierdes. Y mira, has metido hasta ahora tanto. Bueno, pues esto que tú has metido ahora vale tanto. Y efectivamente, yo no solo, no voy a decir que ganara dinero con el plan de pensiones, es que ni siquiera conservaba el dinero que había metido en el plan de pensiones. Tenía menos dinero. Sí. Tenía menos dinero. Por la vía del activo en el que está invirtiendo. Exactamente. Y exactamente. Que en este caso pues, supongo que sería deuda pública. Pues conociendo al Banco de Bilbao, sí. Y efectivamente, hasta ahí llegó mi plan de pensiones. Había estado perdiendo dinero 5 o 6 años. Y la comisión, porque encima te cobran comisión por hacerte perder capital. Dicen, hombre, es que esto es un riesgo que puede usted tomar, pero siendo este riesgo, porque en realidad no es un riesgo desconocido, porque a partir de ahí, pues usted ya sabía cómo funcionaba todo este proceso. Nosotros hicimos hace ya muchos años, creo que en 2019, un despegamos hablando de los timos de los planes de pensiones. Sí. A eso se añade otro riesgo también derivado de la discrecionalidad, porque lo que nos han vendido siempre es, no, contrate usted un plan de pensiones porque tiene ventajas fiscales. No, que va. Bien, esas ventajas fiscales son cambiantes en el tiempo. Bueno, de hecho yo le puedo decir que yo decidí en aquel momento que no ponía un céntimo más en el plan de pensiones, y como un año después aproximadamente el gobierno decidió que cambiaba las condiciones del plan de pensiones. Claro. Y yo tuve que oír a gente que estaba cerca de mí en la universidad, enseñando como yo, aullar, pero como lobos en celo, porque de pronto se habían encontrado con que el dinerillo que metían todos los años para pagar menos impuestos y tal, se acabó la fiesta. Si el criterio para invertir en un plan de pensiones es que vas a pagar menos impuestos, el error es manifiesto. Bueno, porque en teoría el criterio debería ser, claro, tener una seguridad. ¿Qué pasa? A ver, aquí también la banca lo que ha hecho ha sido secuestrar un activo o un producto financiero, porque en realidad es un producto financiero, que correspondería más al ámbito de las aseguradoras. Y las aseguradoras han ido dejando de ser aseguradoras y se han convertido más en bancos, en esa actividad que se ha denominado el engendro del sector banca asegurador. Una aseguradora te puede garantizar un determinado capital a largo plazo invirtiendo en una serie de activos. No te cobra unas comisiones de gestión, etcétera. Bueno, algunas sí, pero quiero decir que en el modelo, en el core del negocio, no tiene que estar esto. La muestra de que la gente en cuanto puede huye y saca su dinero no solo está en Reino Unido, es que el gobierno en España cambió una ley, estableció la posibilidad legal para rescatar desde el 1 de enero de este año parte de los fondos del dinero que esté en los planes de pensiones sin penalización, y hubo una avalancha de personas sacándose dinero. Avalancha. Es decir, si se permitiera sacar el dinero del plan de pensiones sin penalización, la gente lo sacaría en masa. Pero claro. Dicen, oiga, es que esto altera el sistema. ¿Cómo que altera el sistema? Esos bancos, con el dinero que yo he puesto en el plan de pensiones, ese dinero no se lo han prestado a una sola persona. Se lo han prestado como mínimo a 9. Y además han utilizado el apalancamiento derivado del mecanismo, el multiplicador del dinero, con la ayuda del Banco Central de turno. Entonces, claro, ¿el sistema público es una estafa piramidal? Sí, y el privado también. De diferentes características, pero claro que es una gran estafa. Es una gran estafa. ¿Salió alguien a decirle a los ciudadanos, oigan, compren ustedes lingotes de oro?
para tener una reserva de valor, para asegurarse su retiro? No. Todo lo contrario, el gobierno decía, no, vendan ustedes su oro, fíjense si lo estamos vendiendo nosotros, porque esto no va a tener ningún recorrido. Los verdaderos activos que son reserva de valor no aparecen en ningún momento dentro de esas ofertas bancarias y te ofrecen unos planes de pensiones que son absolutamente draconianos. Solo hacer esta advertencia siempre, casi aprovechando la noticia, lo hago todos los años, de la paga extra de Navidad, de las pensiones, porque ahora es cuando van a empezar los bancos a llamarles a ustedes por teléfono y a decirles que tienen unos planes de pensiones maravillosos que además, miren, les van a regalar. Todo el año van a poder ustedes ver la Liga de Fútbol Profesional, van a poder ver también la NBA, seguramente les den algún tipo de cuota de Netflix, unas sartenes y una camiseta del Real Madrid. Muy bien. Es en lo que estamos ahora, ¿no? Y un iPhone, no sé, ¿por qué número vamos ya, don César? Yo tengo el 15 y ya no sé por cuál vamos ya, por el 16, por el 17, habrá que preguntarle a don Isaac. No piquen. Es como cuando uno va a comprar un coche y si tiene suerte y ha ahorrado y va con todo su dinero al concesionario y le dice el concesionario, no me lo pague usted todo. Yo le financio una parte. Bueno, ese es el gran robo con los concesionarios de coches. O sea, si pueden ustedes, nunca financien ni un euro en una compra de un vehículo en un concesionario. Porque si hacen ustedes el cálculo, verán a cuánto les sale finalmente el coche. Al que no le quede más remedio que lo haga. Yo cuando me compré el coche ya hace 12 años, pues tuve que financiar 3.000 euros. Al final acabé pagando casi el doble. Y yo soy una persona que me dedico a esto y que sé lo que estoy haciendo, pues imagínense otros, ¿no? Por cierto, tener un coche de 12 años es delito ya. ¿Me pueden detener por eso? Se va acercando la cosa, ¿eh? Se va acercando, sí. Ocupar una casa, no. Ocupar una casa, no. ¿Sabe que hay que pagar los impuestos? Aunque te estén ocupando la casa, si están viviendo de alquiler, tiene usted que pagar los impuestos derivados de las rentas no percibidas, que esto también, ¿no? Es alucinante. Yo con lo del coche estoy esperando porque me iba a comprar una muñeca hinchable. Al final decidí comprarme un muñeco hinchable, más que nada por cuestiones familiares, ¿no? Y lo llevo siempre en el maletero del coche. Porque ya sabe usted, don César, que la Dirección General de Tráfico ha amenazado con empezar a multar a la gente que vaya solo uno dentro del coche. Es decir, tiene que ir más de uno para aprovechar un poco el viaje, ¿no? Y entonces en ese caso pues me he comprado un muñeco hinchable, que además es una réplica del de Aterriza como puedas, el copiloto de Aterriza como puedas, la famosa película Airplane. Airplane se llamaba en inglés, ¿no? Sí. Aquel piloto que inflaban cuando se tomaban aquel pescado que estaba en mal estado. Así que vamos a ver, en España vamos a ver a gente en el coche con un muñeco hinchable al lado, con una percha, con una gorra, pues no sé, con algún amigo borracho a lo mejor, que recojas en ese momento y que lo montes para poder ir al trabajo. Pero lo que está sucediendo en nuestros tiempos, don César, la verdad es que es para pagar la luz, para acostarnos ya para siempre, ¿no? Sí, es así. Ahora, eso sí, serán eléctricos los coches. Eso tranquiliza mucho. O sea, te ponen la multa y eso y es un coche eléctrico, parece que duele menos, sí. Algunos, me imagino. Hay tramos en los que es obligatorio en España circular con al menos 2 ocupantes en el vehículo. La señal, por si alguien no lo sabe, es una señal rectangular, fondo azul, coche blanco y aparece 2 más y 2 personas, que no sé, parece una imagen tomada por detrás del coche cuando uno se vaya de viaje de novios, ¿verdad? Pues esa es la señal que hay. Es decir, por ahí solo puedes pasar si va 2 conductores. Es la señal distinguible con ese fondo que indico y además que plantea que el carril en el que está situada está reservado para la circulación de vehículos con alta ocupación. Así que ya saben. Bueno, también es una oportunidad de oro a lo mejor si ustedes están solos y no se han atrevido a decirle nada a la vecina del quinto, ¿no? A lo mejor pues la vecina del quinto puede ser una excusa, ¿no? Si se lo toma usted así, en fin, celebro su estado de ánimo, de verdad, don Lorenzo. Me parece admirable. Insisto, va a haber gente, entre los cuales me incluyo, que vamos a llevar un muñeco en el coche. Vamos a llevar un muñeco. Porque va a haber cámaras determinando cuántos hay en el coche, don César. Es tremendo. En fin. 200 euros de multa, ¿eh? Sí, no está mal. No está mal. Si la pagas nada más que te llega en papel suave, son 100. Vaya, qué detalle tiene. Eso se hace en España para que no recurras. Si alguien no lo sabe, claro.
qué detalle, igual que los de Hacienda, vienen a robarte y si pagas el robo, claro, pues entonces no te recargan más el robo, te roban solo un robo absolutamente ilegal y miserable en beneficio de los buscabonus y de las castas privilegiadas, pero si lo pagas ahí, te roban menos. Y además, ¿Qué se te ocurre defender tus derechos? Te roban muchísimo más. Y al final, al pagar, estás firmando una cláusula que luego los tribunales en muchas ocasiones han determinado que es irregular, que es ilegal, por la cual tú rechazas cualquier posibilidad de reclamar en el futuro. Lo cual, lo cual es absolutamente inaudito. Bueno, es una práctica mafiosa como cualquier otra. Sí. Tengo un conocido que cuando oye estas cosas dice, en España se fusila poco. A mí me parece una atrocidad que diga eso, pero cuando escucha este tipo de cosas, generalmente su respuesta, por cierto, él vive en España, es en España se fusila poco. Vaya final de Despegámonos, César. No lo suscribo, es que me ha recordado a esta persona. No voy a decir nada más, esto es una frase que además podría afirmar María Corina Machado perfectamente. Sí, pero en relación a lo que le gustaría hacer en Venezuela o lo que sucede por los mares o todo lo demás. Que, por cierto, yo no sé cómo María Corina no ha caído en la cuenta de que si lo que quieren es combatir la droga, sería mucho más útil que acabaran con los campos de cultivo de drogas, ¿no? Que, por cierto, no fue lo que se hizo en Afganistán, dicho sea de paso, en vez de hundir algún barco por ahí perdido, ¿no? O sea, como forma de combatir el tráfico de drogas, esto es muy chapucero, ¿eh? O sea, esto no es serio, no es serio. Han engañado, los del America Business Forum han engañado también a Leo Messi, a Lionel Messi, para que vaya a un acto también con Trump, con María Corina Machado, y van a montar ahí. Leo Messi, uno de los mejores futbolistas del mundo, pero el día que repartieron los cerebros se quedó durmiendo. Yo creo que eso es algo que todo el mundo más o menos bueno, pero sabe. no es tan tonto, porque en un momento determinado, cuando la agencia tributaria fue por él, se marchó de España. Igual que si fuera pero eso también lo hace un ciervo cuando le disparas con una escopeta, ¿no? Sí. O Richard Gere, que tampoco creo yo que se caracterice por el tamaño de su materia gris. O sea, Brad Pitt quería también poner aquí una historia de diamantes artificiales y creo que se lo está pensando. Hombre, claro, en cuanto que le haya llamado a su amigo Richard y le haya dicho, ni se te ocurra venir por aquí, Brad, porque te van a quitar hasta la hijuela, ¿no? Y me imagino que Jer esto lo estará administrando con su mujer, que es española, y le dirá, mira, cariño, tú vente por aquí en algún momento en el año, ya apareceré yo en algún momento, pero quedarnos aquí a vivir, vamos, es que ni locos. Leonardo DiCaprio sí que abrió un negocio de esto en Extremadura, que yo creo que un poco es el que se lo comentó, en Trujillo. Sí. No sabemos tampoco cuánto tardará en salir corriendo. El mercado de los diamantes, que un día tenemos que entrar también a fondo, porque también he estado hablando con algunos especialistas. Ahora mismo se hacen de forma sintética diamantes que podrían costar 4, 5.000, 6.000 euros. En el mercado te lo están haciendo por 700, con lo cual es muy difícil calibrar si es sintético o si es natural. Es cierto. Y por cierto, puedo decirle que en algunas joyerías en Estados Unidos vas a comprar las alianzas de boda y a la novia le regalan unos pendientes de diamantes. Eso porque a usted se lo habrán contado, claro. No, eso porque lo he visto. O sea, no es que me lo hayan contado, no voy a entrar en más detalles, lo he visto. En fin, quedémonos con ese mensaje positivo de los novios, las novias, los diamantes y los anillos, y no con la gente gente contra la pared, ¿no? Que al final eso es una imagen un poco dura. Buenas noches, don César, mañana nos vemos. Muy buenas noches, un abrazo muy fuerte.